Gracias, Señor. Quédate aquí, Espíritu Santo. Quiero que busquemos juntos en el Salmo 46. Vamos a leer algunos pasajes, pero yo quiero ir relatando, contándoles. Si quieren pueden tomar nota de los pasajes y avanzamos para no demorar, ¿sí? Ir avanzando en la palabra hoy. Salmo 46, 4. Allí el salmista tiene una revelación. Él dice esto: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Le voy a leer en otra versión, la NTV. Dice: hay un río que trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Estoy leyendo acerca del río de Dios en esta hora, sí. Es lo que el salmista está viendo, lo que él nos cuenta. Hay un río que alegra la ciudad de Dios. Si vamos a lo simbólico, la ciudad de Dios es la iglesia. La ciudad de Dios es su pueblo, es donde él habita, es su casa. Amén. Pero el salmista dice: yo veo un río en esa ciudad. Veo un río que cuando ese río fluye, la ciudad se alegra. Cuando ese río está corriendo y está fluyendo, veo que trae gozo. O sea que hoy podemos decir que hay un río que trae gozo. Diga conmigo: trae gozo. Trae gozo, trae algo que es diferente a la alegría pasajera, al placer que puedas tener por algo que disfrutaste en el día o un triunfo personal. Esto habla de gozo. Gozo es más que alegría, es algo perpetuo, es algo que te llena, que sentís pleno. Cuando ese río fluye, viene gozo. Pero el mismo salmista, aquí David, en el Salmo 65, 9, él habla de este río un poco más. Y habla de que este río, dice así el versículo 9 del capítulo 65, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Aquí ya le pone nombre. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Luego el pasaje sigue, es hermoso todo lo que produce el río. Pero aquí concretamente el río, habla de este pasaje, el salmista David dice: yo vi que ese río trae gozo, pero veo que ese río también hace prosperar, trae riqueza, trae frutos, como quieran llamarle. Aquí dice: en gran manera la enriqueces. Cuando viene ese río y riega la tierra, así lo ve David, ve un río regando los campos, y él ve cómo ese río, cuando entra a la tierra seca, cómo ese río empieza a reverdecer la tierra, cómo Dios con su río, porque dice con el río de Dios lleno de agua, no es un río escaso, no es un arroyito, es un río lleno de aguas. Dice que preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Hace que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. ¿Qué estoy hablando en esta hora? Y quiero explicarles, antes de ir a la parte práctica, estoy hablándoles del río de Dios. Quiero que entiendan hoy lo que les estoy hablando. Por eso tomo estos minutos para que leamos algunos pasajes donde tenemos el comentario de hombres de Dios acerca de este río. Lo que les acabo de leer es David. ¿Cómo David lo ve? Ve un río que entra como cualquier otro río, pero es un río espiritual, es un río que es llamado el río de Dios. Pero él lo ve fluir, y cuando ese río fluye, trae gozo. Cuando ese río fluye, trae frutos, trae reverdecer, trae crecimiento. Dice: en gran manera la enriqueces cuando riegas, cuando visitas la tierra. Podríamos decir que cuando el río viene es Dios visitándote. Cuando ese río fluye en su iglesia, es Dios visitando la iglesia. Y cuando ese río está fluyendo, dice: en gran manera la enriqueces. Enriquecerse en todas las áreas estoy hablando, no solo lo material. Sentirse plenos, llenos, porque ese río está fluyendo. Es un río lleno de aguas. Es un río que trae bendición. Y este río que yo hoy estoy hablándoles, aunque al principio pueda sonarles algo abstracto, es un río real. Escúcheme, es un río real. No es algo ficticio, no es ficción lo que estoy hablando, no es una cuestión poética del río de Dios. Este río es real. Cuando ese río se mete en la vida de una persona, va a traer vida, va a traer gozo, va a traer frutos. ¿Alguien lo cree en esta noche? Voy a leerte según Juan cómo es este río.
Y ahora me voy al Nuevo Testamento para los que dicen, no, este es un lenguaje quizás antiguo, del Antiguo Testamento, simbólico, pero vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22, voy a leerte la versión NTV, esto es para que me entiendan que es un río real. Que tú no lo veas no significa que no es real. Así sucede con la fe. Jesús también es real, aunque no lo estés viendo. Él pagó por tu vida y por la mía y te salvó. Amén. Él es real. Este río es real. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. ¿De qué habla? Dice que estaba Juan allí en revelación y dice que el ángel le mostró, en el versículo 1, un río con el agua de la vida. Algunos lo traducen un río, el río de la vida. Le mostró el río de la vida y dice, era transparente como el cristal. Él vio las aguas de ese río. Él la vio, Juan, en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Él vio un río de aguas muy transparentes. Y dice que el río fluía. Digan conmigo, fluía. No quiero escucharlo más fuerte. ¿Cómo hacía el río? Fluía. Del trono de Dios y del Cordero. Juan ve un trono, ve a Dios en ese trono y ve otro trono que es Jesús el Cordero y ve de que esos tronos está fluyendo un río y él lo ve transparente. Es lo que Dios le está mostrando a Juan allí en lo celestial, y dice, yo veo un río cristalino que fluía del trono de Dios. Miren de dónde viene ese río, del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2, fluía por el centro de la calle principal. Ya se empieza a parecer a lo que vio David. Hay un río que alegra la ciudad de Dios. Y aquí Juan, yo vi ese río, dice Juan. Yo lo vi y fluía por el centro de la calle principal del cielo. Y a cada lado de ese río, dice Juan, yo vi que crecían árbol, dice el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. ¿Cuántos quieren cosecha todos los meses? Aquí dice que este río produce en el árbol de la vida 12 cosechas, una cada mes. Y él ve que las hojas de ese árbol de la vida se usan como medicina para sanar las naciones. ¿Por qué? Porque ese río de vida no solo trae fruto, sino también trae sanidad. Trae sanidad. ¿Saben? Yo quiero ya explicarles lo que estoy hablando en esta noche. Ese río tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es el centro de una iglesia, cuando el Espíritu Santo se puso en el centro, le dejamos ser el centro de nuestra vida, va a traer gozo, va a traer fruto, va a traer bendición. ¿Y saben qué? Va a traer sanidad. Por eso cuando ustedes escuchan de una iglesia ungida y saben que el Espíritu de Dios se está moviendo ahí, se caracteriza por ser una iglesia donde hay sanidades. Donde fluye el río, hay sanidad. Si hace mucho que estás cargando con una herida y no has sido sanado, no solo en lo físico, en el alma estoy hablando también. Hoy es el día para que ese río entre a tu corazón. Ese río sana, ¿saben? Ese río sana. ¿Y por qué digo que el río? Porque es el río el que alimenta el árbol. Y del árbol sacaban las hojas. ¿Y por qué las hojas de ese árbol sanan? Porque ese árbol está bebiendo un agua que es agua sanadora, es agua del Espíritu Santo. Amén. Cuando uno lee Apocalipsis, en esa imagen que les acabo de leer, Apocalipsis 22, ve al Hijo, a Jesús, ve al Padre en el trono. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Si es un Dios trino, el Espíritu Santo es el río. El Espíritu Santo, al ser espíritu, no tiene cuerpo, pero tiene símbolos. Hemos oído hablar de Él como el fuego, hemos oído hablar de Él como una paloma, pero ahí en Apocalipsis Juan lo vio como un río de vida. Juan lo vio y es real. ¿Cuántos me dan un amén a eso? Amén. Él no está viendo una película de ciencia ficción, él está viendo una visión celestial. Ve el trono del Padre, ve el trono del Hijo y vio un río cristalino lleno de vida que iba por el centro de la ciudad. Ese río representa el fluir del Espíritu Santo que Dios quiere soltar sobre tu corazón. No quiere que estés a gotas, Él quiere que te metas en ese río. Y no me quiero adelantar, Él quiere que ese río fluya en tu corazón. Pero eso va a traer fruto, va a traer cambios, va a traer cosecha a tu vida. Déjame darte otro ejemplo. Jesús habló de ese río, Juan 7. Y Jesús fue claro, cuando Él habló del río, de las aguas, Él dijo de quién estaba hablando. Juan 7:38. Todos sabemos qué importante es conocer a Jesús. Por medio de Él somos salvados, por medio de Él somos redimidos. Pero yo quiero que en esta noche entiendas qué importante es que tengas una experiencia con el río de Dios, que ese río entre a tu corazón y esté fluyendo todos los días. Es tan importante que Jesús lo anunció, el mismo Hijo de Dios, nuestro Salvador. Él dijo ahí en el 7:38, el que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Acá Jesús dice que iba a estar en el interior del hombre, en el corazón del humano, de sus hijos. Y dice claramente el 39, esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. O sea, cuando hablamos del río, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué está hablando el pastor esta noche? Está hablando del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, vengan y beban de estas aguas y no tendrán más sed, ¿de quién estaba hablando Jesús? Del Espíritu Santo. Y si no me creen, ahí lo acabamos de leer. Jesús se refirió al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué viene cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón? Viene el río. ¿Qué es lo que Él nos entrega cuando le abrimos el corazón a Jesús? Él nos entrega ese río de vida que hoy tienes que conocer y tienes que entender lo importante de meterte en ese río. Vamos juntos a Ezequiel 47. Ahora sí, la parte práctica del mensaje. Ezequiel 47:1, porque aquí hay una carga en mi corazón que yo quiero hoy compartirles esta palabra justamente por lo que vamos a ver ahora. Ya les hablé de Juan, les hablé de David, les hablé de Jesús hablando del río. Pero hoy quiero hablarte también de lo que Ezequiel vio. Y es uno de los pasajes más conocidos, Ezequiel 47. Este profeta, él tiene una revelación del río de Dios. Y créanme que estos hombres cuando lo vieron no entendían nada. Así que si estás medio así en esta noche, no te preocupes. Dios va a llevarte una experiencia de lo que significa ese río de vida. Amén. Ezequiel 47 dice, el hombre me trajo de vuelta, el versículo 1, a la entrada del templo. Bueno, dice, y allí yo vi que brotaba agua por debajo del umbral. Dice que Dios le mostró aguas que salían del templo. Él vio el templo y aguas que salían. Esa fue la visión. Y vi que las aguas iban al oriente. Pero vi, el versículo 2, vi que las aguas fluían. Escucha eso. Porque quizás has estado por años en un estanque muerto. Pero aquí dice que Ezequiel cuando vio el río, lo primero que vio es que esas aguas fluían. Las aguas no estaban estancadas, las aguas estaban fluyendo. Quiero que entiendas eso en tu corazón. Las aguas corrían, estaban moviéndose. Y este hombre que le estaba guiando en esta visión, dice que lo hizo caminar, literalmente esto está en el versículo 3 al 5, le hizo caminar 500 metros, vadeando el río. Que en un principio no era río, era un arroyo, eran aguas que salían del templo, así lo dice él. Aguas, yo vi aguas que salían, fluían. Y me hizo seguir esas aguas y las bordeaba. Iba vadeando esas aguas. Y mientras caminaron, dice que al llegar a los 500 metros, este hombre le dijo, vamos a cruzar el río. Escucha eso, vamos a cruzarlo. Y cuando lo cruzaron, era apenas un pequeño arroyo. Las aguas le llegaban a los tobillos. ¿Qué puede afectar aguas a los tobillos? Nada. Apenas que te da un poco de frío cuando sentís el cambio de temperatura, pero él vio que esas aguas ya habían aumentado hasta los tobillos. Caminaron 500 metros más y le hizo cruzar otra vez el río, el arroyo hasta ese momento, y dice que las aguas ya le llegaban a las rodillas. No sé si lo están siguiendo ahí en el pasaje, el 4, el 5, y midió otros 500 metros más y las aguas le llegaban a la cintura, en el versículo 4. Ya las aguas estaban aumentando, pero llegó un momento, dice, en el versículo 5, midió otros 500 metros. Imagínense que habían caminado ya 2000 metros. Unas 20 cuadras. Miren que si se trata de caminar al lado del río, ¿sí? Dice, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Las aguas que fluían, que él vio fluir en el templo, fueron aumentando al punto de convertirse en un río. Así comienza. A veces comienza pequeño, parece que apenas es una gota que está fluyendo. Pero yo quiero que entiendas que ese templo, esa visión que él tiene que ver con tu vida, de cómo Dios quiere hacer fluir las aguas. Pero hay algo que quiero que entendamos esta noche, y lo que me carga el corazón, es que no podemos tener una vida cristiana fuera de ese río, sin que esas aguas fluyan. Si hubo algo que oré esta semana cuando comenzó, y quiero serle sincero, la semana, el Señor me estaba ministrando el corazón y dije, Señor, no quiero vivir una vida de orillas, de estar a la orilla de tu río. Si voy a vivir mi vida de fe como siervo tuyo, pero lejos de estas aguas, no tiene sentido vivir. Va a ser una vida frustrante, una vida donde parece que no alcanzamos nunca lo que Dios tiene. Pero el Señor cargó mi corazón y Él me puso esto, yo creo que esta oración vino de Él, y quiero hoy contagiarte con eso. Que hoy puedas decir, Señor, basta de estar a las orillas.
Yo quiero meterme hasta llegar a lo profundo con Dios, donde está lo maravilloso y lo que Él tiene para mi vida. Yo quiero ver realmente lo que es ese río. Cuando uno se conforma con la poquita agua, y a veces es un poquito que Dios hace, ay, me siento bendecido, Él me tocó, me voy contento a casa. Y nunca más en la semana nos metemos en ese río. Te puedo asegurar que este mundo te mete en desierto otra vez. Y hoy tengo esta palabra, tengo esta exhortación de parte del Señor. Si quieren una vida fructífera, si quieren una vida de gozo, van a tener que meterse en el río y cruzarlo si es necesario todos los días. Digan conmigo, todos los días. Si yo te digo que esperes hasta el domingo que viene porque van a venir aguas fuertes a la iglesia, te estaría poniendo en riesgo. Amén, que el domingo que viene aumente el río. Amén, y así oremos para que cada domingo ese río aumente en Avivar Bahía. Pero hoy tengo que desafiarte. Si quieres una vida de gozo, de frutos, una vida de abundancia, tienes que meterte en ese río todas las veces que puedas en el día. No esperes al domingo que viene. Es imposible, este mundo es seco, es árido, es un desierto, hay cosas ahí, hay escorpiones, serpientes y alacranes, como dice la palabra, en el desierto, que quieren aniquilar tu vida. La palabra habla de Satanás, que vino a matar, hurtar y destruir, quiere secarte, quiere llevarte a la ruina. Si no te metes en ese río, no tendrás la fortaleza. Y en ese río es el Espíritu Santo. Cuando te hablo de meterte en ese río, te estoy diciendo, tienes que de alguna manera buscar que Él fluya en tu vida, en tu corazón. Que Él te dé refrigerio, que como dijo Jesús, el río va a brotar de su interior hacia afuera. Lo necesitas ese fluir. Y no te preocupes si aún no lo has experimentado, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para que ese fluir pueda realmente brotar de tu interior. Y mira lo que dice ahí la palabra. Una vez que Ezequiel se dio cuenta que el río estaba fuerte, estaba muy, muy profundo. Yo no sé ustedes si han conocido ríos de montaña. Esto tiene que ver, una figura así es lo que le está mostrando el Señor a Ezequiel. Son ríos muy fuertes. Cuando las aguas le llegan a las rodillas, uno se mete y dice, no voy a poder manejar. Yo puedo asegurarte que cuando el agua pasa a las rodillas, no sé, ¿cuántos vivieron esa experiencia? Ríos de montaña, ¿no? Y es fuerte. Uno lo ve que está lindo, qué bonito, me voy a meter, y uno se hace ahí el valiente, y cuando el agua pasa a la cintura ya se pone bravo. Si es un río de montaña se pone bravo. Hay una corriente en ese río que quiere mover tu corazón, que quiere mover tu vida a cosas grandes, que quiere sacarte de la duda, de la incredulidad, del temor. Pero es necesario que profundices. Mientras seas un cristiano de aguas hasta los tobillos, en las orillitas nomás, esa agua nunca va a causar nada en tu vida. Te volverás quizás un simpatizante de Jesús. Me gusta, sí, el Señor es un buen ejemplo de vida. Pero cuando el río aumenta, va a buscar influenciar tu corazón, va a cambiar tus metas, va a llevarte a cosas mayores. El río, si me permiten el término, el río te va a arrastrar. ¿Cuántos quieren que eso suceda? Si es el río del Espíritu, Señor, arrástrame. Pero ¿dónde te arrastra? Cuando has caminado esos 2000 metros, cuando has ido a aguas profundas. Mientras no busques profundidad, nunca el río va a arrastrarte, en el buen sentido. Para que el río cambie tus debilidades en fortaleza, tienes que buscar más, meterte más, ir más profundo. Si es necesario, más tiempo. Si es necesario, no sé, organizar un tiempo para buscarlo. Pero ahí es donde Él va a venir, ahí es donde Él va a fluir. Y te felicito que hoy estás acá, porque si hoy estás acá, le estás dando la oportunidad a Él que Él fluya sobre tu corazón. Pero no alcanza con esto. Y se lo digo de todo corazón. Podría decirle, no, lo único que necesitan es el servicio. Y lograría que ustedes estén sí o sí el domingo. Pero tengo que decirte, necesitas el servicio, pero necesitas meterte en el río esta noche cuando llegues a casa. Necesitas el río cuando te levantes a la mañana. Señor, méteme estas aguas en mi corazón. ¿Y por qué te lo digo? Mire lo que dice ahí el versículo 8. Vamos a leer el 8 y el 9 porque ahí habla de lo que hace el río de Dios. Me dijo, estas aguas... Voy a leerle en otra versión, dice, allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental y descienden al Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Este río tiene que llegar a lo muerto que pueda haber en tu vida. Si hay algo muerto, ese río tiene que llegar ahí. ¿Cuántos me dan un amén a eso? Tiene que llegar ahí. Porque dice que el río este que está viendo Ezequiel, aunque es simbólico, él ve que ese río se mete ¿dónde? En el mar muerto. ¿Cuántos saben lo que es el mar muerto? ¿Saben por qué se llama mar muerto? Por la cantidad de salitre que hay en ese mar. No hay ser vivo en esa agua. Todo está muerto.
De hecho, se han puesto cosas debajo del agua para que se llenen de sal y se hacen esculturas de sal, de la salitre que hay en ese mar muerto. Yo hoy vengo a decirte que si abres tu corazón a ese río, el mar muerto se volverá dulce. Lo más triste que pasó en tu vida será un testimonio de cómo Dios te sacó de ahí. Ya no te dolerá contarlo, sino que dirás, eso que fue amargo en mi vida ahora es dulce porque sé que Jesús me sacó de ese lugar. El Espíritu me redimió. Las aguas me transformaron lo amargo en dulce, lo muerto en vida. Por eso vas a poder contar libremente tu testimonio de lo que Dios hizo. Pero ese río tiene que seguir fluyendo, tiene que seguir fluyendo. Algo maravilloso, ¿saben? En lo natural, cuando un río entra al mar, por más río, por ejemplo, allí en el norte, el río Paraná es un río dulce, ancho, muy grande y profundo, hasta 40 metros de profundidad. Pero cuando llega a desembocar, se vuelve salado. Pero este río es tan poderoso que aunque se meta en un lugar de muerte, ese río va a traer vida. ¿Cuántos me están creyendo? Aunque haya ahí miedos, complejos, traumas, ese río te va a levantar de ese lugar. Y es el río de vida el que cambia el mar muerto en agua dulce. Y ahora miremos el 9, que es una de mis palabras preferidas. Siempre ha sido una palabra preferida. Y me gustaría que lo aprendan de memoria este pasaje. Si son de Avivar Bahía, les tiro ese desafío. Si el domingo que viene me lo pasan acá y me recitan el pasaje, y bueno. Amén. Es una de las palabras preferidas. Por eso el logo de la iglesia, Avivar, tiene que ver con ese río que fluye, como el Dios trino, como una catarata. Dice, toda alma viviente. Qué tremenda unción tiene esta palabra. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos. Y habla, dos ríos se traduce como un río grande. Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas y recibirán sanidad. ¿Quién necesita sanidad en esta noche? Y vivirá todo lo que entrare en este río. La otra versión dice, por donde fluya este río. No es donde está naciendo. No es donde hay poquito agua, donde apenas una gotita tocó mi corazón. No, dice, donde fluya este río, todo ser viviente que en él se meta, que en él se mueva, vivirá. Y habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en dulce. Y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Cuál es el mensaje esta noche? Te tenés que meter al río. Tenés que buscar dónde están fluyendo las aguas. Si hay una canción que toca tu corazón y ahí es donde vos sentís el río de Dios renovándote, metete ahí. Si hay una palabra, quizás te toque en este tiempo leer los Salmos o leer otro libro de la Biblia y ahí encontrás el río, metete ahí. ¿Saben? Una de mis oraciones en lo privado es, Señor, ¿dónde está el río? Lo tienes que buscar, el río lo tienes que perseguir. Y quiero contarles un testimonio, algo que me sucedió antes de venir a Bahía Blanca. Cuando estábamos orando, habíamos invitado a los pastores que eran nuestros pastores en Escobar hace muchos años a cenar. Y mientras él oraba, luego de cenar, oró por nosotros el pastor. Él estaba orando, no recuerdo lo que oraba, pero sí me acuerdo lo que me dijo el Señor. Me dio como una visión. Y los que conocen quizás el sur saben lo que es esto. Me mostró un montón de árboles que tapaban un río muy profundo, que fluía detrás de los árboles. Pero yo el río no lo podía ver y me desesperaba en la visión. Mientras me estaba orando el pastor, yo veo eso. Y el Señor me dice, aunque te cueste encontrar el río, nunca dejes de buscarlo. Y yo veía esos árboles y como que me desesperaba. Decía, Señor, ¿dónde está el río? Y de golpe un claro entre los pinos. Y ahí veía el río. Y cada vez que estoy en prueba, en dificultad, me acuerdo de esa visión y digo, Señor, no me dejes perder de vista ese río. Yo tengo que encontrar el río. Cuando sientes que te estás secando, cuando sientes que la Biblia no te habla, cuando vas a orar y no tienes palabras, vuelve a decirle, Espíritu Santo, ¿dónde está el río? No lo encuentro. Que pueda ser sincero en ese momento y decir, Señor, necesito tus aguas. Aviva mi corazón, no te encuentro. ¿Dónde está el río? Y Él te mostrará las aguas. ¿Cuánto me dan amén a eso? Tremendo, Señor, qué tremendo. Saben que cuando viajamos al sur con la familia, estábamos como locos los pescadores de aquí, o nos llamamos pescadores, buscando el río porque queríamos pescar. Hicimos ahí unos kilómetros entre la montaña y entre GPS y que esto que el otro. Ahí está el río, ahí está el río. Y me acordaba de esta palabra, lo que vivíamos. Bajábamos, mirábamos del otro lado del árbol, el río, 200 metros, 100 metros para abajo. Imposible de ir al río. Porque la montaña sube, baja y el río está ahí, siempre ahí.
pero hasta que encontramos un lugar, un claro donde estaba el río. Y eso habló a mi corazón el Señor. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir hasta que encuentres el río? ¿O quieres que el río te venga fácil? ¿O vas a pagar un precio hasta que encuentres mis aguas? ¿Vas a clamar hasta que yo me manifieste a tu vida? ¿O solo te vas a quejar? Pero el río lo vas a encontrar. Yo traigo esta palabra. El río lo vas a encontrar. Si lo buscas, Él se va a manifestar a tu vida. No cuando tú quieras, cuando Él quiera. Pero mi clamor en esta hora y lo que carga mi corazón es que entiendas la necesidad de este río. Que entiendas cuán necesario es que ese río no solo fluya en la Nueva Jerusalén, sino que esté fluyendo hoy en tu corazón. Y que lo dejes fluir, que lo hagas fluir. Que le digas, Señor, fluye en mi corazón. ¿Y cómo hago, pastor? Ábrele tu corazón a Él. Déjalo que Él saque. Como a veces se hace en los ríos de montaña, hay como pequeñas represas de piedra o cosas que van bloqueando las aguas. A veces es religiosidad, a veces es orgullo, pero están esas piedras ahí y el agua parece que fluye poco. ¿Qué tal si esta noche decimos, Señor, arranca esas piedras de mi corazón y que el río fluya? Necesito aguas de vida. Si he tenido miedo, he tenido temor, orgullo, lo que sea, Señor, saca esas piedras, pero que fluya ese río. Llévate esa palabra, el río tiene que fluir. Llévate eso, por favor, no te olvides esa parte. Muchos vamos, oramos un ratito, nos sentimos bien, leímos una palabra, a ver qué es lo que me sale hoy, y salgo. Pero ¿qué tal el fluir de Dios en tu corazón? ¿El río está cambiando tu carácter? ¿El río está cambiando tu ánimo? ¿O entras a orar y sales igual que como entraste? ¿El río está cambiando tu paciencia, tu actitud frente a las luchas? ¿O es solo ir y cumplir con el Señor? Yo te llamo, iglesia, hoy a que busques el río hasta que fluya. Yo te llamo, iglesia, a que ese río esté fluyendo fuertemente en tu corazón. Y te puedo asegurar, te doy mi palabra como pastor y pastora aquí. Los dos estamos orando para que ese río aumente. Estamos orando para que esas aguas fluyan fuertemente en nuestra vida y seamos conocidos como los del río. ¿Cuántos me dicen amén? Y entendamos bien lo que puede hacer este río. Yo les decía, leíamos recién que Juan vio que al lado del río había árboles, ¿recuerdan? Ahora fíjense aquí, Ezequiel ve lo mismo. Vamos al 12. Ezequiel 47:12. Dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, siempre tendrán frutos. Qué tremendo esto. ¿Por qué esa iglesia no deja de crecer? ¿Por qué esa familia no deja de conquistar? Porque están plantados en el río. Son árboles, como árboles frutales. Dice que nunca dejan de dar fruto. Siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos. Porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento. Ahí está lo que vio Juan. Y sus hojas serán medicinales. Amén. Necesitas sanidad esta noche. Es el agua del Espíritu Santo. Él va a sanar tu pasado, va a sanar tu corazón, va a sanar tu mente. A mí me asusta escuchar casos de jóvenes atormentados por los pensamientos, se sienten arruinados en su mente, se quieren quitar la vida. Y digo, Señor, envía el río a esos corazones para traer sanidad a la infancia de esos jóvenes, traer liberación a la mente. Hay algo que no leí en Apocalipsis, pero cuando él ve el río, lo que dice en el versículo 4, Apocalipsis 22, eso me lo pasé, pero dice, se terminará la maldición. Se termina la maldición. Cuando el río entra, la maldición se corta. Yo no sé qué es lo que heredaste de tus padres, tus abuelos, si hay maldición. Cuando le abres la puerta al río, el río corta la maldición. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Necesito el río de Dios en mi vida. ¿Cuánto lo van a dejar fluir? Ahora sí les miro a la cara y les pregunto, ¿lo necesitas? Yo lo necesito. La pregunta que tengo es, ¿buscarás que Él fluya? ¿Buscarás que Él fluya? Tiene que fluir en tu mente, tiene que fluir en tu corazón. Cuando hablo de fluir, es el fluir del Espíritu Santo, el que hará que tus aguas amargas se vuelvan dulces. Vamos a ponernos de pie un instante y yo quiero invitar al Espíritu Santo una vez más que Él fluya sobre tu vida. Si nunca lo has vivido, si eso no es real todavía en ti, aunque eres cristiano, tal vez estás bautizado, pero que hoy ese fluir venga sobre ti. Y vamos a orar lo que sea necesario para que ese fluir venga sobre ti.
para que quizás esta noche, si has estado como estancado, venga un fluir tan fuerte que destrabe tu corazón y tu mente y pueda trasladarte el Señor hacia lo que tiene adelante, te saque del estancamiento, te saque de toda situación de ruina. A veces quizás estamos como atados a la derrota y viene el río y te saca, te levanta. El río cambia tus realidades. Gracias, Señor, te honramos en esta noche. Gracias, Señor. Sí, Jesús, honramos tu nombre. Vamos a adorar. Tus aguas permanezcan sobre nosotros, Señor. Vamos a adorarlo un instante. Busca que ese río fluya en esta noche. Sí, Señor.